Hola, buenos días a todos, a los que nos acompañáis presencialmente y, por supuesto, a las empresas que nos seguís por streaming. Bienvenidos a la jornada de Extenda, claves logísticas para la internacionalización de la empresa. Desde la Cámara de Comercio de Málaga, en la cual trabajo y de la cual soy responsable del Departamento de Comercio Exterior y Turismo, es siempre un honor colaborar con Extenda, sobre todo en todos aquellos programas en los que apoyen la internacionalización de las empresas malagueñas, en este caso, y siempre con el objetivo de que las empresas conozcáis de primera mano todas las herramientas que tenéis a vuestra disposición, tanto por parte de Extenda, que las vais a conocer ahora en unos minutos, como por parte de la Cámara de Comercio. El tema que hoy nos ocupa, las claves logísticas para la internacionalización, básico dentro del plan de internacionalización de cualquier empresa. Y es una de las cuestiones que tiene que abordar una empresa a la hora de internacionalizarse, de las primeras cuestiones que se va a tener que afrontar. Con lo cual, la temática es de sumo interés y estoy seguro que va a ser de muchísimo provecho para todos vosotros. No puedo dejar de pasar la oportunidad que me brinda Extenda para comentaros brevemente los programas de la Cámara de Comercio. Los programas que la Cámara de Comercio gestiona vienen canalizados a través de Cámara de España y cuentan con fondos FEDER. Y generalmente, prácticamente en su totalidad, tienen dos fases. Una primera fase, mediante la cual la empresa recibe un diagnóstico o un asesoramiento sobre una temática concreta, que va relacionada lógicamente con el programa que haya solicitado, y una segunda fase, mediante la cual la empresa puede implantar determinadas medidas relacionadas con ese programa y para la cual recibe una ayuda económica. La ayuda económica que recibe este año va a ser del 80% de una cantidad determinada. Normalmente todos los programas ese máximo es el 80% de 7.000 euros, salvo un programa en concreto que es el de marketing digital, que sería el 80% de 4.000 euros. Los programas que os comento principalmente apoyan pues, la participación en acciones promocionales mediante el Plan Internacional de Promoción, fomentan la mejora de la internacionalización de la empresa poniendo en marcha un plan de marketing digital con ayuda del programa Expande Digital, mejoran los procesos innovadores siempre y cuando estén dirigidos a la internacionalización de la empresa a través del programa InnoExport. Ayudan también a posicionar la marca de la empresa internacional mediante el programa gestor de la marca internacional. Y como novedad, el año pasado empezamos a trabajar un programa nuevo relacionado con la utilización de los marketplaces y del e-commerce. Y también a través de uno de los programas podéis tener una ayuda en relación a este tema tan interesante como es el comercio electrónico. Todos estos programas se van a abrir en breve, en las próximas semanas. Se vuelven a abrir los programas de este año 2022. Y si necesitáis cualquier ampliación de cualquiera de ellos o más información, os ruego nos mandéis un correo electrónico a cexterior@camaramalga.com. cexterior@camaramalga.com. Y bueno, sin más, agradecer de nuevo la colaboración que nos une a Extenda y esperemos que, estamos seguros de que va a ser muy fructífero esta jornada. Y les dejo con Cristian Gros. Él es el responsable de la red Andalucía Extenda que hoy nos acompaña presencialmente. Muchas gracias. 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 No hace falta el micrófono, ¿no? Yo creo que no, se oye bien, ¿no? Presencial. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, Esther, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Málaga, que siempre que se lo pedimos nos acoge en sus instalaciones. Gracias a los que se han tomado la molestia de venir presencialmente y muchas gracias también a los que están online siguiendo esta jornada por streaming. Pretendemos que esto sea muy práctico. Tenemos una ponencia central que se va a dedicar a las claves de la logística y del transporte de la empresa. Pero antes quiero empezar dando unas pinceladas sobre el trabajo que está haciendo la red Andalucía en las provincias andaluzas. Su objetivo principal es identificar potencial exportador, incorporar empresas al proceso de internacionalización. En Málaga tenemos una persona que se llama José Belda y que a continuación va a presentarnos la red Andalucía y lo que está haciendo él en la provincia de Málaga.
Continuaremos con la ponencia central, que es la que va a absorber un poco la gran parte de la jornada, y finalizaremos dando un recordatorio de los programas que Extenda ofrece a las empresas andaluzas, independientemente del momento en que se encuentren en su proceso de salida a los mercados exteriores. Terminando, Pablo Lería, que es el jefe de Departamento de Desarrollo de Mercados para África y Próximo Oriente, que va a hablar de la programación que Extenda propone a las empresas andaluzas interesadas en los mercados de esta parte del mundo, un poco cuáles son los programas que ofrece y que propone a las empresas para que puedan acceder a estos mercados. Así que sin más distracción, vamos a ceder la palabra a José Belda, que va a hablarnos de la Red Andalucía. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva jornada que celebramos aquí en el ámbito del proyecto Red Andalucía Extenda. Muchos de vosotros ya me conocéis, yo soy José Belda, soy el consultor de la Red Andalucía para la provincia de Málaga. Bueno, este proyecto empezó hace 1 año y medio, más o menos. Nosotros el objetivo era, dar un servicio a las empresas andaluzas en cada una de las provincias. Y bueno, y ese objetivo pues lo que busca es que aumentar la base de empresas exportadoras. Lo que hacemos es una identificación de empresas con potencial e interés en la internacionalización y la exportación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como estamos estructurando este servicio es esa labor de contacto, un análisis del caso particular del proyecto, la situación de la empresa y demás, y una propuesta o recomendación de servicios para ayudar o darle ese empujón a la empresa, ¿no?, de cara a su salida al exterior. Este proyecto, bueno, desde que empezó ya hemos visitado aquí en la provincia de Málaga más de 300 empresas, lo cual es una cantidad bastante interesante. Es un proyecto ambicioso porque lo que buscaba a nivel global en Andalucía es unas 1.400 empresas que fueran, prestadas servicio, ¿no?, diagnosticadas y, bueno, analizado cuál era su potencial exportador. Creemos que el éxito hasta ahora ha sido bastante bueno. Las empresas, bueno, nos aportan un feedback, ¿no? Y es verdad que es un servicio que lo que busca es precisamente eso, ¿no?, que la empresa se sienta respaldada, pero también nosotros desde Extenda aprender un poco cuáles son las necesidades de la empresa y, de alguna forma, también adaptar la oferta de servicio y siempre estar en constante evolución y adaptándonos a esas necesidades que vosotros podéis encontrar para llevar a cabo una salida al exterior. No me quiero extender mucho más, simplemente dar paso a Jesús Arellano, de Track Global Solutions. Él nos va a llevar a cabo toda la presentación, nos va a aportar una idea y unas claves de todo lo que es las necesidades logísticas y de transporte para llevar a cabo un proceso de internacionalización. Como siempre decimos, está por supuesto abierto el chat, también presencialmente, para que expreséis vuestras dudas, consultas e inquietudes. Y, bueno, Jesús podrá resolverla. Intentaremos que sea al final de la ponencia, pero si hay algo puntual que queráis comentar, pues, bueno, lo resolveremos. Así que, bueno, Jesús, si te parece, te dejo por aquí. Sí, ¿dónde se va a subir? Pues empezamos ya. Sí. Vale. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia, tanto a la colaboración para poder hacer este evento y a ustedes por vuestra participación. Vale, comenzamos con el seminario, ¿vale? Son claves logísticas o pequeños tips, porque es evidente, es imposible enseñar toda una internacionalización en 1 hora. Si fuera capaz, pues ojalá pudiera, pero intentaremos dar las claves básicas, ¿no?, para que podáis centrar lo que es el ambicioso mundo del salto a la expansión internacional o a recibir lo que es una inversión extranjera en la propia empresa, ¿vale? Intentaremos no extender mucho en ciertos aspectos, ¿vale? Trataremos lo que es una definición de operativa de comercio internacional, qué documentos hace falta mínimos para una operativa, que ya haremos lo que son las claves técnicas y, lógicamente, también, ¿no?, precisaremos, porque no se puede generalizar en este aspecto, porque cada mercado marca su pauta, cada mercado tiene su ley, cada mercado es un país. Entonces, claro, son como por soberanía nacional, lógicamente, hacen sus propias reglas sobre las documentaciones. Luego, los famosos Incoterms, no sé si alguien de la sala, lógicamente, os suena o lo habéis tratado. Esto es el TOC, como lo llaman, trastorno obsesivo compulsivo, de todos los exportadores y todos los importadores, el saber conocerlo y saber tratarlo. Luego, los medios de pagos internacionales. Es evidente, si os enfrentáis a una primera
operativa de comercio internacional, muchas veces el medio de pago es el caballo de batalla de cuál se establece. Siempre se dice que es la parte dominante dentro de la figura comercial quien lo establece. Operadores de mercado, es decir, qué empresas auxiliares os ayudan a ustedes o pueden ser potenciales balances para que os hagan lo que es la expansión internacional. Y, lógicamente, daremos una breve pincelada de ciertas referencias, evidentemente, sectoriales aquí en la provincia de Málaga. Primero, ¿no?, cuando siempre se pregunta qué es comercio internacional o qué es expansión internacional, lógicamente el comercio, todos sabemos lo que es un intercambio de bienes y servicios, porque siempre lo enfocamos solamente al ámbito de la mercancía, no es la mercancía, también son los servicios, una prestación de servicios es objeto también de comercio internacional. Hay que distinguir el área geográfica en la que me voy a presentar. Si mi empresa lo que tiene es tradicionalmente ha sido comercio interior, que lo que se dedica es a vender o bien aquí en la localidad de Málaga, en la provincia, o entre provincias de la Andalucía, o entre regiones, hablaríamos siempre, lógicamente, de un comercio interior, un comercio nacional. Luego tenemos lo que es el comercio exterior, es cuando ya mi mercancía sale, que lo correcto sería decir, sale de un régimen aduanero distinto y entra en otro régimen aduanero distinto. ¿Por qué decimos esto? Nosotros, como todos sabemos, somos miembros de pleno derecho de la Unión Europea y se nos abren los mercados internacionales dentro de los Estados miembros. Ahí tenemos lo que es un mercado comunitario. Mercado comunitario, nosotros tenemos la peculiaridad, que os explicaré más adelante, que realizamos operativas intracomunitarias, que puede ser, abro comillas, algo parecido a una operativa de comercio nacional, pero no es comercio internacional puro y duro y no es comercio nacional, lo iremos viendo. Un comercio internacional, lógicamente, veremos, es cuando ya sí salen las mercancías fuera de un régimen aduanero. Evidentemente, estas son definiciones que cada cual o cada experto puede establecer a la hora de la categorización. De acuerdo. En España, ahí lo pongo, hay que evidenciar lo que son las operativas intracomunitarias. Son aquellas que hacemos entre los Estados miembros. Un ejemplo de operativa intracomunitaria. Yo, español, vendo mi aceite a una empresa portuguesa. Operativa intracomunitaria. Operativa con tercer Estado. Yo, mi empresa española, vende aceite a una empresa de Birmingham. Operativa extracomunitaria. Operativa con tercer Estado. Seguimos. Explicando lo que es el comercio interior, lógicamente está dentro de unas barreras, lo que es una barrera geográfica, lógicamente, porque el comercio, para diferenciar el salto cualitativo de comercio nacional a un comercio internacional, lógicamente son las barreras, son los estados. Lógicamente aquí nos vamos a enfocar a lo que es la salida al comercio internacional. El comercio internacional, para que no quepa duda, es siempre, y siempre lo recalco, bienes y servicios. Hay empresas que piensan que por prestar un servicio, como puede ser un servicio de consultoría, un servicio de arquitectura, un servicio de reparación de un equipo electrónico, sí entra dentro de la operativa de un comercio internacional. Ahí lo pongo, son tanto comercios de bienes como comercios de servicios. Comercios de bienes, lógicamente, materias primas, productos semielaborados, productos terminados, lógicamente, lo que es una mercancía. Si nos vamos al convenio de Viena, es mercancía toda aquella unidad tangible objeto de tráfico legal. Entonces, eso sí sería una mercancía. Luego prestamos lo que son las prestaciones de servicio, ¿no? Son servicios financieros, comunicaciones, turismo. Lógicamente, no vendo un producto en sí, presto un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí es bueno siempre tenerlo matizado. Ahora bien, aquí ya empezamos ya lo que es a sentarnos en una operativa internacional. Es decir, ¿quién soy yo? Yo soy el exportador, soy el importador. ¿Por qué? Porque, lógicamente, luego iremos viendo a raíz del propio seminario cómo los Incoterms os van a marcar vuestras responsabilidades, vuestras tareas y vuestros costes. ¿Vale? Eso lo profundizaré mucho más adelante. Primero, el importador, lógicamente, para hablar, de comercio internacional, ambas empresas deben estar situadas en estados distintos. Es decir, yo no puedo decir que yo importo a Galicia, evidentemente no. Yo puedo vender o puedo comprar a Galicia desde Málaga, eso que es evidente. Pero ahora con las importaciones y exportaciones no. Primero, importar debe estar una empresa que va a introducir o va a recibir unas mercancías o servicios que no son de una empresa nacional. Es decir, un ejemplo de importación. Una empresa malagueña importa de Argentina carne de ternera. ¿Por qué está importando? Esa mercancía ha sido trasladada. Esa mercancía no estaba producida en Málaga. Se produce en otro país y me la traigo para aquí, para Málaga. Yo estoy importando. Estoy introduciendo la mercancía. Las exportaciones, operativa al revés. Una empresa situada en un país vende a otro país. Entonces tenemos que ver quién entrega, quién recibe. Sabiendo ya en la parte de la operativa en la que estamos, entiendo que la gran mayoría de ustedes seréis empresas exportadoras o potenciales exportadoras o seréis fabricantes. Luego iremos viendo que depende en el eslabón de la cadena en la que esté, tendrás un nombre o tendrá otro. Pero nos tiene que quedar claro quién es el importador, quién es el exportador. Porque luego eso os van a marcar vuestras operativas y vuestras obligaciones contraídas
en el contrato de compraventa. Documentos comerciales. Evidentemente, a ámbito de comercio internacional, aquí lo podemos generalizar. ¿Por qué? Porque, como he comentado, primero, debéis saber las legislaciones nacionales. Entiendo que todos tenéis aquí sede fiscal en España, vuestra empresa es una empresa española, os sometéis a las legislaciones nacionales y las legislaciones de la Unión Europea. Vale. Bien, todo parte de un contrato de compraventa. Es decir, a ustedes os han llegado, supongamos que os han llegado una oferta de un potencial cliente que o bien quiere vuestros servicios o bien quiere vuestros bienes. Lógicamente, ya sabéis que ustedes os vais a convertir en el exportador, porque os están solicitando, os están requiriendo vuestros bienes, vuestros servicios. Lógicamente, antes de hablar de todos los documentos comerciales que son parte de una operativa necesaria para el comercio internacional, ustedes habéis cerrado previamente un contrato internacional de compraventa de mercancía, un contrato de prestación de servicios. Ahí, en ese clausulado, vendrán establecidas todas las condiciones objeto del contrato, objeto de la transacción económica. Se puede reflejar bien en una prestación de servicios o bien en la entrega de unas mercancías. Cuando se cierra todo esto, ya entraríamos ya a la creación de los documentos. Lógicamente, hay documentos comerciales, documentos aduaneros, certificados, y por tipología de documentos podemos estar hablando un montón de tiempo. Pero vamos a intentar centrarnos en aquellos más importantes. Documentos comerciales, primero tendríamos las facturas. Evidentemente, creo que todos habréis expedido facturas a nivel nacional. La factura internacional cambia de nombre y cambia de requisito. ¿De acuerdo? Hay una famosa factura, que es la primera que voy a nombrar, que es la factura pro forma. No sé si alguno de aquí de la sala os suena o alguna vez habéis dictado una factura pro forma. La factura pro forma, la voy a dejar bastante clara desde el primer momento, no tiene un refuerzo legal. No vincula absolutamente al cierre o a la materialización de una compraventa. ¿Por qué? Porque la factura pro forma tiene un carácter provisional. Es decir, esta factura se suele usar en las rondas de negociaciones. Cuando ustedes, con vuestro potencial cliente, vais hablando de la solicitud que os hace, de tanto aceite que os han encargado, de carne, de cuántos días tienes que venir a arreglarme lo que es el suministro, da igual, lo que hayáis acordado. Y, lógicamente, esta factura es una factura que va rondando hasta que se materializa y se hace firme. Pero, mientras tanto, es válida, sí, es un documento que puede ser válido. Ahí lo pongo, se puede usar cuando hacéis el envío de muestras comerciales. ¿Por qué digo esto? Porque la factura pro forma carece de la oficialidad de la solicitud del pago. Y si no me está reclamando el pago, se sobreentiende que no se ha perfeccionado el contrato. La característica principal del exportador es entregar las mercancías, la característica principal del importador es pagar por las mercancías. ¿Cómo se materializa que se ha hecho un pago? Con una factura comercial. Factura comercial queda recogido que ha habido una transacción entre ambas partes y se recoge, lógicamente, que se ha formalizado. Se ha formalizado la divisa, el momento del pago, el método del pago, y se reconoce la factura, porque una vez que se firma, se está reconociendo que hay una deuda. Evidentemente que se salda o bien al contado, a plazo fijo, a plazo aplazado, es decir, la modalidad de pago es distinta, pero ya cuando se firma, se reconoce que una parte, que sería lógicamente tiene que ser el importador, el que tiene que pagar por esas mercancías. ¿De acuerdo? La factura pro forma, pues bueno, os puede servir para el envío de muestras comerciales, porque las muestras comerciales es muy frecuente que un cliente os diga, quiero ver las mercancías, mándame unas muestras. Esas muestras no tienen un valor que digamos en la transacción. Cierto es que si yo le envío 3 botellas de aceite, el aceite tiene un valor. Hasta ahí estamos. Pero no es objeto de la transacción, no es la finalidad. La finalidad mía no ha sido vender a él, sino que esa persona reciba las muestras y conforme a ella decida. Si yo envío muestras, lógicamente, debo hacer un trámite aduanero, debo hacerle un trámite logístico porque las muestras deben ser desplazadas. Si yo tengo mi almanzara de aceite hecha aquí en Málaga, esas muestras salen de Málaga y llegan, lógicamente, al país de China o al país objeto de mercado. Es verdad que la factura pro forma, así se puede pedir, ¿no? Cuando se tramita, lógicamente, el comprador tramita una licencia de importación. Puede ser bastante frecuente. Para la apertura de los famosos créditos documentarios, porque al final la factura pro forma es la avanzadilla de lo que será la factura comercial. ¿Vale? Aquí ya sí me centro más. La factura comercial o el denominado commercial invoice, que también os puede venir, lógicamente, ya hablaremos del idioma también en los documentos, sí tiene un carácter definitivo. La factura pro forma sí materializa la transacción económica, sí cierra la compraventa.
y es objeto, lógicamente, luego de los despachos de aduana. Un despacho de aduana con una proforma, no quiero tampoco meterme en tema de aduana, raramente o la van a aceptar, porque no carece de la suficiente validez. Sin embargo, la factura comercial es un documento que sí o sí tiene que ser presentado para la declaración de aduana, tanto de importación como de exportación. Sin ese documento, las mercancías ni entran ni salen. Es lógico. ¿Por qué? Porque ha reflejado el valor, lógicamente, la factura comercial, que es lo que viene a establecer la cuantía, el valor de las mercancías. Si se ha vendido en 100.000 euros, viene reflejada en esa factura. Un aspecto muy importante en la factura comercial es el Incoterm. El Incoterm debe aparecer en la factura comercial. ¿Por qué digo esto? Porque, lógicamente, se ha cerrado unas mercancías conforme a un Incoterm, que luego es el que va a marcar vuestras tareas y vuestro día a día en la transacción o en la operativa que estéis realizando o que vayáis a realizar. Ahí lo pongo también, es el documento comercial más importante. Se emite una vez que la operativa está confirmada, porque ya es la finalidad, ya se ha reconocido que se ha comprado una mercancía, se reconoce que hay una deuda. Luego, es un documento contable sobre el cual es la base de la aplicación de los famosos derechos arancelarios. Aquí me voy a parar también. ¿Por qué digo esto? Porque, lógicamente, ustedes sabéis que hay mercados que nos aplican aranceles. Tanto, lógicamente, los aranceles es siempre a la entrada de las mercancías, es a la importación. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo que tener muy claro en qué mercado me estoy metiendo. ¿Cómo sé yo eso? Lógicamente, ya lo veremos. Si no es por cuenta propia, es lógicamente por los expertos en estos ámbitos, como pueden ser los agentes de aduana o los transitarios, en el cual hay una denominación que se llama los acuerdos preferenciales, el cual dos bloques económicos o dos mercados, dos países, como lo queráis ver, son los que establecen un acuerdo o una fase en el cual nos dirán si se aplican aranceles, porque puede ser una cosa, es decir, un acuerdo preferencial no quiere decir que no haya aranceles, puede haber aranceles, pero puede ser más beneficioso que esté el acuerdo a que no esté. Otra figura es también, lógicamente, que aparece los famosos contingentes. Hay países que nos pueden limitar la entrada de cantidad de mercancías. Estas son decisiones políticas que se toman desde los parlamentos nacionales. Entonces, es muy importante también este documento, porque este documento, si ustedes, por ejemplo, ¿no? que es de reciente creación para la Unión Europea, el acuerdo comercial Unión Europea con el Reino Unido, si ustedes acreditáis el origen de vuestras mercancías, en Reino Unido no os van a aplicar aranceles. ¿Por qué? Porque presentando la factura comercial junto con la declaración de origen, vuestro producto se declara 100% comunitario y no se le aplican aranceles. Los derechos arancelarios es un concepto que siempre hay que tenerlo en cuenta y es lo que se debería preguntar cuando buscáis nuevos mercados. Porque, lógicamente, el arancel hace perder la competitividad del producto, porque no es más que una aplicación sobre el valor de la mercancía de un tipo impositivo que no tiene una justificación más allá que una medida de una protección arancelaria. Luego tendríamos también el packing list o la lista de contenido o la lista de empaque, es decir, dependiendo de cada país lo van traduciendo de una forma u otra. Este documento lo expide el exportador donde se describe la mercancía. Es por lógica. ¿Por qué lo tiene que expedir el exportador? Pregunta a la sala, que a veces también me gusta que la gente interactúe. Yo es que hablo mucho. ¿Por qué tiene que expedir el packing list? El exportador. Porque es el que sabe lo que va en cada caja, concretamente. Exacto. La Nada más que él o ella sabe lo que ha vendido. Porque al que la ha comprado, hasta que no le llegue el contenedor, que si va a llegar a Argentina, se presupone. La relación de confianza aquí es necesaria. Ustedes imaginarse que es vuestra primera operativa, ustedes no sabéis si va a llegar o no va a llegar y ponerse en el lado del importador. No sé si será un fraude, si es lo que he comprado, porque yo he trabajado en distintas transitarias y la respiración que da el cliente cuando el contenedor llega, ya no llega a su almacén, que lo abren y lo ven, eso es la mayor satisfacción que puede tener un transitario, porque es la relación de confianza depositada. Usted tiene que ver que ese importador, que es vuestro cliente, siempre hablo con ustedes como exportadores, ha depositado una cuantía sin saber la mercancía hasta que no la ve. Y esa relación de confianza debe ser mutua. Y la relación importador y exportador debe ser una relación muy cercana y basada en la confianza. Porque el triunfo no es que llegue la mercancía hoy a Argentina, es que durante 15 años el argentino me haya seguido comprando. Ese es el triunfo de la relación de una operativa en comercio internacional. Lógicamente, como ha comentado, es necesario que el exportador tenga que expedir, lógicamente, él, porque él, nada más que él, sabe la descripción de la mercancía y, lógicamente, la tiene que describir. Mientras que la factura comercial también la hace el exportador y es el que cierra, lógicamente,
la operativa a la hora de transacción, el packing list necesario. Tienes que describir las mercancías, porque luego este documento también es un documento que nos hará falta a la declaración de aduana. Porque a aduana no solamente hay que presentarle el valor, hay que presentarle el qué está entrando o qué está saliendo. Si es aceite, lógicamente, si es carne, si es máquinas de coser, lo que sea, hacia aduana, y siempre es un consejo que damos. La documentación, cuanto más clara sea, abro comillas, probablemente menos problemas va a tener en los tránsitos aduaneros. Tampoco esto es una ciencia exacta, porque luego sabemos que hay inspecciones aduaneras que son aleatorias y otras inspecciones con otras mercancías que siempre huelen a circuito rojo. Circuito rojo se llaman las inspecciones físicas. ¿Vale? Eso también, si me da tiempo, lo veremos también. Lógicamente, otro documento muy importante son los certificados de origen, porque las mercancías, como todos nosotros tenemos un DNI, pertenecemos a un estado, las mercancías deben pertenecer a un sitio. ¿Vale? No liarse con la procedencia, con el origen. Yo puedo proceder de un sitio, pero mi origen es otro. El origen es cuando a mí me acreditan que ese producto ha sido fabricado en un lugar. Es decir, acredita su nacionalidad, es su pasaporte, si lo queréis entender. ¿Por qué digo esto? Es necesario el certificado de origen porque luego cuando hagamos un tránsito aduanero, un despacho aduanero, lo primero que te pregunta es origen. ¿Por qué? Porque van a hablar de lo que ya he comentado de los acuerdos preferenciales. Porque si hay una mercancía que va a entrar a un país y hay un acuerdo preferencial, le van a aplicar ese acuerdo en beneficio a lo que haya pactado. No aranceles, no contingentes, no limitaciones. Entonces, eso es bastante necesario. Cierto es que el certificado de origen puede ir relacionado con la factura comercial y sí se puede acreditar. Siempre que dé unos requisitos establecidos, que esto es algo de la agencia de aduana, lo acreditas el origen, lógicamente, en la factura y es válido. Habrá una limitación económica, que si no me falla la mente, si me acuerdo, creo que son hasta 6.000 euros, lo puedes declarar. Debe ser un exportador reconocido por la Unión Europea para que te acredite, lógicamente, con un número para poder hacer lo que es, lógicamente, el certificado de origen. ¿Vale? Evidentemente, no podemos generalizar, porque luego cada país marca sus pautas. Hay países que sí quieren un certificado de origen expedido por una buena institución. A día de hoy en España, las cámaras de comercio expiden los certificados de origen, por ejemplo. Ahora, los requerimientos que os pidan vuestros potenciales clientes, eso debéis verlo en razón del país. Cada país tiene su normativa. Nosotros jugamos en un mercado intracomunitario que tenemos en materia de comercio internacional, todos los miembros de la Unión Europea lo tenemos prácticamente igual, comillas, comillas. Ahora, si tengo que llevarlo a India, a Tailandia, a Japón o a Sudáfrica, habrá que estar pendiente a las legislaciones y a los requisitos que nos vayan enviando. Disculpa, Jesús, preguntaba José Carlos en el chat que si el certificado de origen puede ir en la factura. Sí, lo acabo de comentar ahora mismo, sí, porque he visto la pregunta. Sí se puede acreditar. Lógicamente, siempre que sea un operador autorizado por la Unión Europea, y no me gusta decir cuantía, porque luego se te coge las manos con la cuantía, creo que era hasta 6.000 euros, sí se puede. Ahora, lógicamente, es que te la acepte el país. Habrá países que a lo mejor no te la aceptan. Quería comentar yo, por ejemplo, en mi caso que es confección infantil, hasta antes del Brexit no, pero después en Inglaterra, por ejemplo, en Reino Unido, componer una línea, que creo recordar algo así como... Sí, yo certifico, sí. Reino Unido me suena algo, Era una observación. Ya con eso hemos superado por lo menos ese punto de la aduana. No sé si eso podemos decir que es un certificado de origen. Es una declaración de origen, correcto. Es una factura. Perdona, disculpad, reformulamos las preguntas, ¿vale? Por favor, las preguntas de los asistentes presenciales para que desde aquí los que estamos conectados en el chat podamos también seguir, vale. ¿De acuerdo? Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Vale, pues luego si quiere lo comentamos. Certificado de origen es un documento que de por sí tiene que ser expedido por una autoridad, a no ser que se te reconozca por la Unión Europea que lo puedes expedir en tu factura comercial. Lógicamente, eso ya como ustedes queráis hacerlo. Cuando una institución te hace un certificado de origen, lógicamente eso es veracidad, eso tiene una presunción de veracidad porque es una administración quien te lo hace. Ahora, yo como empresa mercantil, si yo lo hago, puedo tener problemas. Ahora, ¿es válido? Sí. Era a nivel de aranceles. Claro. Eso se ahorraba dinero al importador. Sí, eso luego lo voy a precisar. Exacto. Vale. Luego, documento de transporte. Evidentemente, como yo digo, cada mercancía requiere de una tipología de transporte. Cada mercancía requiere de los famosos containers. Me imagino que todos visualizáis lo que es un container, ¿no? Ahora bien, primero, debemos tener muy claro dónde estoy yo geográficamente
dónde tengo que enviar la mercancía, o al revés, dónde he comprado yo la mercancía, dónde estoy yo. Es decir, hace falta lo que es un transporte internacional de mercancía. Aquí sí aquí sí hay un traslado físico de un país y entrada a otro país. Documento de transporte, evidentemente, si vamos por la vía marítima, haremos un Bill of Lading, que es un contrato de transporte marítimo para el embarque marítimo. Si hacemos entonces una EWBIL, que sería un conocimiento de embarque aéreo, si vamos por transporte aéreo. La carta de porte CMR es la carta de porte internacional de la mercancía. Lógicamente, aquí nosotros en la Unión Europea pues hay bastante movilidad por transporte por carretera. El CMR, que como se denomina, es bastante común. Ni que decir tiene, con la cercanía y la proximidad a Marruecos, también se usa bastante lo que es la figura del CMR cuando hacemos un transporte internacional por carretera. Luego la carta de porte ferroviaria, si enviamos mercancía a través de la vía ferroviaria. Luego tenemos un conocimiento de embarque que es el FIATA Bill of Lading, que es cuando hacemos un transporte multimodal. Documento de transporte, eso siempre hay que entregarlo, porque junto con la factura comercial, el packing list, certificado de origen o cualquier certificado que nos exija, el documento de transporte también tiene que entrar. Lógicamente, ¿por qué? Porque el documento de transporte refleja también el que las mercancías van a ser enviadas y han sido enviadas, porque ya han salido, con la independencia, ¿no?, de la modalidad que requiera. ¿Qué modalidad me viene bien o qué modalidad me viene mejor? La mercancía te lo manda. Es decir, si yo, por ejemplo, me dedico a productos perecederos y me ha llegado una solicitud, supongamos, vamos a poner como un extremo, ¿no?, que me haya llegado, yo me dedico aquí a la plantación de aguacate y me ha llegado una solicitud de una empresa australiana que quiere un palé de aguacate, a lo mejor no me es rentable mandarlo por vía marítima, tengo que irme por la vía aérea. Ni que decir tiene, cada tipología de aquí tiene un coste distinto. ¿Quién asume este coste? Que lo pase en los Incoterms. No es lo mismo el precio de un embarque marítimo que un embarque aéreo. Los embarques aéreos son mucho más caros, hago comillas, lógicamente. ¿Por qué? Porque en el embarque aéreo lo que se está pagando es la rapidez. La rapidez hay que pagarla. Los embarques marítimos es verdad que nos permite en un gran contenedor enviar una gran cantidad de mercancía. Lógicamente, dentro, no sé si os sonará, lo que son los grupajes y lo que son los consolidados. Los grupajes es que, por ejemplo, visualizar un contenedor y yo no lo puedo llenar. ¿Por qué? Porque nada más que me ha pedido un palé. Hay empresas que se dedican a coleccionar distintas empresas que hacen pequeños pedidos, lo consolida en un contenedor y se envía como una unidad y abarata muchos costes. Y es algo también que lo podéis tener en cuenta para pequeños pedidos. Si ya me dice que te han hecho un pedido de 50 palés, pues lógicamente la empresa grupajista a lo mejor no te interesa más un consolidado. El seguro de transporte, lógicamente, se puede contratar con independencia, lógicamente, de si queréis meter una mayor seguridad en el envío. Lógicamente, ustedes tenéis que ver que las operativas pueden pasar algo. Hay muchas manos que van tocando las mercancías. Los denominados mozos de carga, que son las personas que se dedican a cargar el contenedor en origen, el primer transportista que va desde mi fábrica, supongamos que va al puerto, los estibadores del puerto que estiban la mercancía y la cargan dentro del buque, operativa al revés, es decir, hay muchas manos. Hay que contratar seguro, es algo opcional, menos con la condición de 2 Incoterms que sí son de obligación, que es el CIF y el CIF, ¿vale? Que eso también lo iremos precisando. Los Incoterms, ¿vale? No sé si algo sonará, pero los Incoterms son necesarios en una operativa de comercio internacional. Son necesarios, no es obligatorio. Preciso. Son necesarios porque sí es verdad que nos van a marcar las pautas a seguir y nos van a ahorrar trabajo. No costes, sino trabajos, ¿no? Quebraderos de cabeza no lo van a ahorrar tampoco porque evidentemente son gestiones que hay que hacer. Si alguno asistente no sabe, es un conjunto, son términos comerciales, no términos legales, que vienen de la Cámara de Comercio Internacional. Son unas reglas que las empresas pueden someterse a ellas si quieren y si no, no. Pero nadie cuestiona el éxito de los Incoterms y casi todas las empresas lo usan a nivel internacional. Eso es necesario porque, lógicamente, más que abaratar en funciones, gestionan y equilibran las operativas, ¿vale? Intentaré dar un breve resumen de todos ellos. ¿Dónde aparecen los Incoterms? En el contrato de compraventa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes emitáis una proforma que ya he explicado a vuestro potencial cliente hasta que la firme, ustedes tienen que decir, estos son 100.000 euros en base a Incoterm CIF, son 80.000 euros en base a condiciones export. Y si su cliente sabe de comercio internacional,
sabe qué gestiones no están incluidas y qué gestiones sí están incluidas. Y todo lo que sea gestión sabemos lo que es, un coste. ¿De acuerdo? Luego, más concretamente, habría primero que ver en qué momento y qué lugar se produce la transferencia de los riesgos sobre la mercancía del comprador-vendedor. Hay Incoterm que nos hace que el riesgo vaya de un sitio a otro. ¿Riesgo de qué? Se cae la mercancía, ¿quién tiene que responder? Pues tendremos que irnos al Incoterm. Muy importante también, el lugar de entrega de la mercancía. Hay Incoterms que nos dice que las mercancías se consideran entregadas en origen. Ya intentaré luego matizar qué es esto. Mucho más importante, ¿quién contrata y paga los gastos de transporte y de seguro? Cada Incoterm lo va a decir. Dependiendo en qué Incoterm estaréis, tendréis una regla de juego o tendréis otra. Mucho más importante también, ¿qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes? Estos 4 elementos hay que tenerlos muy claros a la hora de decir voy a vender en export o voy a comprar en export, dependiendo de dónde estéis. Yo siempre hablo desde una perspectiva más de exportador. ¿Vale? Los Incoterm se dividen en 4 grupos. Está el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Si son grupos, ya sabemos que hay 4 grandes tipologías. El término es, en los términos es, el vendedor solo tiene que poner la mercancía en las instalaciones a disposición del comprador. Concretamente, el concepto a disposición del comprador, ¿qué es? Si ustedes vendéis en export, como exportadores, ustedes las mercancías, para ser muy claros, ni la movéis ni la tocáis. Es decir, ustedes preparáis vuestra documental, porque ustedes como exportadores tenéis que darle el packing list, comercial invoice, certificado, todo lo que hemos ido hablando. Lógicamente, ustedes con decirle al cliente que ya están las mercancías puestas a su disposición, el cliente se encarga absolutamente de todo. El cliente va a vuestras instalaciones, coge la mercancía y se la lleva. Ustedes dándole la fecha acordada o la horquilla de tiempo que habéis pactado para la recogida en vuestras instalaciones, habréis cumplido. Entregando toda la documental, porque hay una condición que para todos los exportadores, con la independencia del Incoterm que pactéis, la documental comercial y ciertos certificados son de vuestra obligación. El documento de transporte veremos a ver según el Incoterm, porque aquí hemos visto que el vendedor no tiene que hacer absolutamente nada de transporte. Llama al cliente, el cliente viene, se lo lleva y tal. Es un Incoterm que, lógicamente, suele ser muy usado cuando el exportador está iniciando. O bien porque es su método de venta, o bien, lógicamente, porque le interesa. Cada uno en su empresa es gestor comercial de cómo quiera vender sus productos o cómo se quiera diferenciar en el mercado. Vuelvo a decir que los Incoterm no son obligatorios, pero sí son muy importantes y casi son esenciales. ¿De acuerdo? El término export, ¿vale? El acrónimo en inglés sería en fábrica o en un lugar convenido. ¿Vale? Aquí vemos que, lógicamente, sería una tabla donde el vendedor, con poner a disposición las mercancías en su almacén, ha cumplido. Y ya el comprador se tiene que encargar de recoger la mercancía, contratar los transportes, el primer porteador hasta el transporte principal, el despacho de aduana de entrada, el despacho de aduana de salida, que luego lo que recojan en el puerto donde sea de destino y lo lleven a su almacén. Es decir, toda la operativa. Toda la operativa, el comprador la hace entera. El vendedor compone la mercancía a disposición en sus propios almacenes. Aquí, por ejemplo, en Málaga, ha cumplido. Con la entrega documental con conformidad, habría cumplido. Es un Incoterm bastante asequible o bastante fácil, lógicamente, ¿para quién? Para el vendedor. Es muy simple. Ahora, ya es como ustedes queráis vender al cliente. Hay clientes que lo que les gustan, que ya veremos, que son los del grupo D, que es la operativa a la inversa. ¿De acuerdo? El grupo F, ¿vale? El grupo F sería otra tipología donde las mercancías sí son entregadas en el lugar de origen porque ya el vendedor la entrega, ¿vale? Ahora precisaremos. Y el transportista principal, el comprador lo paga. ¿Vale? Ahora iremos uno por uno. Tendríamos entonces el Free Carrier, que es FCA, que es franco transportista o lugar convenido. Tenemos Free Alongside Ship, que sería FAST, franco al costado del buque. Tenemos FOB, que eso sí os tiene que sonar, porque la venta FOB y la venta CIF suele ser bastante frecuente usada. FOB, que es Free On Board, que es franco a bordo, puerto de embarque acordado. ¿Vale? Tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, una operativa FCA. ¿Vale? FCA es un... Tiene que haber precisamente, porque hay dos
grandes grupos. Están los Incoterms polivalentes y los Incoterms marítimos. ¿Y qué decir tiene? Cuando el transporte principal prevalece la vía marítima, debe ser usado el Incoterm marítimo. ¿De acuerdo? Luego, sigo. El FCA es una entrega en almacén o en una fábrica o en un lugar convenido, ¿vale? El FCA, el vendedor, tiene que hacer siempre lo mismo. Entrega documental. Es su obligación, es su prestación característica. Luego, debe posicionarlo desde su almacén en un lugar. Y ese primer viaje lo debe pagar el vendedor. Es decir, supongamos que hemos hecho FCA Málaga, ¿vale? Se sobreentiende que yo como vendedor tengo que poner el contenedor en Málaga. Supongamos que mis instalaciones no están en Málaga capital, están en Antequera. Pues desde Antequera hasta Málaga, el vendedor tiene que poner la mercancía en ese lugar de entrega, ¿vale? Ahora, lógicamente, ¿qué es lo que también va a pagar? El despacho de aduana de salida. El despacho de exportación lo tiene que pagar el vendedor. Vemos aquí, ¿no?, que hay como un parón y aquí, lógicamente, este parón significa que el vendedor tiene que posicionar la mercancía en un lugar convenido, tiene que hacer la entrega documental, tiene que pagar a ese primer transportista que va desde su almacén hasta el transportista principal y, lógicamente, el despacho de aduana correctamente pagado y correctamente hecho, el despacho de aduana de exportación. ¿Qué hará entonces el comprador? Contratar el transporte principal. Supongamos que va por vía férrea. Pagaría el porte ferroviario, pagaría el despacho de importación junto con todos los impuestos que le venga a la mercancía a la llegada del país de origen, perdón, del país de destino, pagaría, supongamos que a lo mejor desde supongamos que sigamos con el ejemplo de Buenos Aires, llega a la ciudad de Buenos Aires, ¿vale? Lo hemos hecho por vía aérea y a lo mejor el almacén está en la ciudad de Córdoba de Argentina. Ese segundo viaje también lo tiene que pagar, lógicamente, el comprador y todo aquello. FCA, ¿qué es lo que hace? Es un avance de export, porque a nivel que lo voy explicando, el vendedor va asimilando más funciones, ¿vale? Luego, el FAS. El FAS es exactamente igual que un FCA, con la peculiaridad que FAS es un Incoterm marítimo y se usa para graneles, ya sea líquido o sólido o gaseoso. Es un Incoterm que se piensa para esta tipología de mercancía y es por vía marítima. Exactamente igual que un FCA. El vendedor paga el despacho de aduana de salida, paga al primer porteador, lógicamente, y debe dejar las mercancías a costado del buque. Las debe dejar en un sitio totalmente preparado para que las mercancías puedan ser correctamente estivadas y cargadas en el buque, el cual ha sido pagado y designado por la parte compradora, porque el transporte principal lo paga y lo tramita la parte compradora. La parte compradora habrá pagado este porte. Lógicamente, igual, cuando llega al puerto, lo que es la descarga lo paga la parte compradora, el despacho de aduana de entrada lo paga la parte compradora y todo lo que pase desde ahí para adelante la parte compradora, ¿vale? Hemos visto que el grupo F tiene FCA, FAS y ahora veremos el FOB. El FOB es lo mismo, pero el FOB es de vía marítima. Hemos dicho que el FAS es de vía marítima para graneles, el FOB es también de vía marítima. Ese seguro que os habrá sonado más de una vez lo que es FOB. Exactamente igual que lo que he venido explicando. ¿Qué pasa? Que FOB y FCA se suelen pisar, si lo veis. FOB está pensado para la vía marítima, FCA para cualquier medio de transporte. Y, lógicamente, FAS está pensado para lo que es la carga a granel. A lo mejor a ustedes, no sé si aquí o alguien en casa se dedicaría al mundo de los graneles. Pues, lógicamente, es un Incoterm que se suele usar. ¿Cuándo se usa? Cuando se vende grandes toneladas, que lógicamente luego lo va a reflejar en un contrato de fretamiento marítimo. ¿Vale? El grupo C. El grupo C es otro escalón más que el vendedor va asimilando funciones. ¿Por qué? Porque ya el contrato y todo lo que es el transporte principal, el vendedor lo tiene que pagar él ya. Hemos visto que hasta ahora no, ya sí. El riesgo por la pérdida o daño de las mercancías, todo lo que le ocurre, se sigue entregando en origen. Cuando el primer porteador en origen coge las mercancías, se consideran entregadas las mercancías a su nuevo dueño, que lógicamente es el comprador, y se tramite al primer porteador en origen. Tendríamos entonces Cost and Freight, que sería coste y flete. Este CFR es un Incoterm puramente marítimo. Cost, Insurance and Freight sería coste, seguro y flete, otro Incoterm marítimo.
Carry Pay sería transporte pagado hasta, que también sería polivalente. Carry Insurance Pay to sería transporte y seguro pagado hasta. ¿Vale? Si lo veis son prácticamente iguales. Lo que pasa es que los dos primeros son marítimos y los dos últimos son polivalentes. Luego, el CFR, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que hemos visto hasta ahora explicado, si me habéis seguido, yo sé que es bastante información en muy poco tiempo, vemos que todo lo que hemos hecho en S-Word se asimila a los F. Y cuando empezamos los C, todo lo que ha habido detrás también sigue para la parte vendedora. ¿Qué es lo que tiene que pagar aquí la parte vendedora? El transporte principal. Ya sé, obviamente esto es un CFR, es el flete marítimo, debe pagar el transporte marítimo. Deberá pagar el primer porteador, el despacho de aduana de exportación, todos aquellos gastos que se generen desde almacén hasta, lógicamente, la correcta recepción por el puerto de carga. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que tendrá que hacer la parte que, digamos, compradora? Desde la llegada, supongamos que hemos hecho CFR Puerto Madero en Argentina, desde que las mercancías llegan a Puerto Madero hasta donde vete tú a saber dónde llegan en Argentina, será entonces la parte compradora quien asimila todos esos gastos, gestiones y responsabilidad. Luego, el CIF es exactamente igual que CFR, pero veis que aparece una I. La I es insurance, insura en inglés es seguro. ¿Qué quiere decir? Que el vendedor tiene que contratar un seguro de las mercancías obligatorio. Este junto con otro son los dos únicos Incoterms donde la parte vendedora tiene asimilado y sabe desde ya que debe contratar un seguro. Un seguro con el Instituto de Carga de Londres, una aseguradora internacional, lógicamente, que lo que le tienen que hacer sería de la cláusula C, contratar ese seguro. No vale cualquier seguro, es el seguro que ha pactado el Incoterm, que sería del Instituto de Carga, la traducción sería como el Instituto de Carga de Londres. ¿Vale? Eso sí es obligatorio. Evidentemente es lo mismo que el CFR con la finalidad de tener un seguro. El CPT sería un CFR, pero mientras que el CFR es marítimo, el CPT es polivalente. ¿Qué quiere decir? Que la parte vendedora paga todos los gastos hasta el transporte principal, incluido el principal. Supongamos que vamos por vía aérea, pues entonces el exportador pagaría todos los gastos, incluido el flete aéreo. Es decir, supongamos que ponemos CPT Madrid. Significa que bueno, no sería un buen ejemplo, vamos a poner entonces CPT París, significa que entonces el exportador ha dejado pagado todos los gastos, incluso el flete aéreo, hasta la llegada del aeropuerto de París. En el aeropuerto de París lo que pase en adelante será responsabilidad de la parte compradora. ¿Vale? No sé si vais bien o vais un poco perdidos aquí. Más aportar, pero bueno, algo queda. Los Incoterms se tarda su tiempo en entender, eso sí soy franco diciéndolo. Luego, el CIP vuelve a aparecer ahí. ¿Qué significa? Seguro. El CIP sería un Incoterm polivalente en el cual el comprador deja pagado hasta el transporte principal con la contratación de un seguro. Nuevamente será el Instituto de Carga de Londres con la modalidad de una cláusula ICC-A, porque los seguros internacionales van desde la A hasta la C, donde la A es el mayor seguro y vamos bajando de letra, va perdiendo lo que digamos la fuerza. ¿Qué es lo que va cubriendo cada número de las cláusulas? Por ejemplo, ciertas consecuencias o ciertos hechos, como todo, imagino que alguna vez una póliza de seguro si os habrá sonado de lo que está incluido y lo que no está incluido. Vale. Luego, el término D. El término D suele ser muy usado, sobre todo si hacéis lo que son las famosas el e-commerce, el comercio electrónico. El grupo D, si hemos dicho que en el grupo E el vendedor casi no hace nada, en el grupo D, ¿qué pasará? Totalmente contrario. El comprador está tranquilamente en su casa esperando la mercancía. Es una gran modalidad y casi siempre se va a usar en el comercio electrónico. ¿De acuerdo? Porque lógicamente la gran mayoría del comercio electrónico suele ser una venta directa a un cliente, a un consumidor final. Pues el grupo D tiene la característica de que el vendedor asume más responsabilidad. ¿De acuerdo? Soporta gastos y riesgos para llevar la mercancía hasta el lugar convenido. ¿Por qué? Porque se lo hace prácticamente todo a su cliente. Su cliente, que lógicamente es el importador, que lógicamente es el comprador. Son los únicos términos en el que el lugar de entrega se considera en el país de destino.
Porque como lo que hemos dicho anteriormente, las mercancías se consideran entregadas en origen porque se transfiere el riesgo. Aquí no. Aquí el riesgo lo mantiene el exportador hasta el destino. ¿Vale? Tendríamos 3 grandes grupos. Tendríamos Delivery at Place, que sería entregado en un lugar. Delivery at Place Unload sería entregado en un lugar descargado, que ya veremos lo que es la peculiaridad de descargado. Y Delivery Duty Paid, el famoso DDP, entrega con derechos pagados en el lugar de destino. No sé si voy bien de tiempo, me estoy extendiendo. Bueno, ahora y Diego así. Sí, yo. Más o menos. De acuerdo. DAP, ¿qué quiere decir DAP? Que lógicamente el comprador lo gestiona el vendedor lo gestiona absolutamente todo menos una cosa. Lógicamente, ahí no lo vais a poder ver, pero si lo veis en pantalla es bastante fácil. El vendedor lo único que no va a hacer es el despacho de aduana de importación. Es decir, el vendedor se va a encargar de todo, de entregar la documental, contratar los portes en el país. Supongamos que cogemos la misma operativa entre, vamos a cambiar un poquito de destino, entre Málaga y Montreal, ¿vale? Pues entonces, la empresa de Málaga lo va a pagar todo. Va a pagar desde la salida de la Antequera hasta el aeropuerto de Málaga. Va a pagar el despacho de aduana de salida. Va a pagar el flete aéreo desde el aeropuerto de Málaga hasta el aeropuerto de Montreal. Pero habrá una cosa que no va a pagar. Cuando llega a Montreal, ese despacho de aduana de importación, junto con todos los impuestos que le sean que graven a su mercancía, deberá hacerlo, lógicamente, el comprador. El despacho de aduana de importación en un DAP lo tiene que hacer la parte compradora, no el vendedor. Cuando ya el comprador ha hecho su despacho de aduana, los gastos siguen generándose para el vendedor, porque desde el aeropuerto de Montreal, supongamos que tenemos que ir a un almacén a las afueras, lo deberá pagar, lógicamente, el vendedor, porque es entrega en destino. La mercancía no se va, el destino puede ser que sea el aeropuerto de Montreal, pero no. Si tú haces lógicamente un DAP, vas a entregarle la puerta de la fábrica del cliente o la dirección que te diga el cliente. Una cosa, en DAP no se descarga. El vendedor no tiene que descargar, sino será el comprador el que se encargue de este hecho. ¿Por qué le digo? Porque entonces, si yo descargo, yo como vendedor, estaré haciendo un delivery upload. Significa que yo estoy asimilando el gasto de la descarga. Pero nuevamente no voy a pagar la aduana de entrada. ¿Bien? ¿Claro? ¿No? Vale, pues entonces lo dejamos para el final, ¿vale? Luego, lógicamente, el delivery upload significa que, lógicamente, el exportador lo va a pagar todo, menos el despacho de aduana, porque no es de su correspondencia, el despacho que digamos, el despacho canadiense, pero, lógicamente, sí va a pagar los gastos de descarga. Contratará una empresa de mozos de carga y mozos de descarga. Claro, porque, lógicamente, en el delivery upload significa que es un DAP, pero yo le voy a meter los gastos de descarga. En Canadá. Sí, sí. ¿Vale? Ahora bien, luego tendríamos que, se me ha saltado la diapositiva, el delivery, bueno, lo voy a poner aquí, ¿vale? Para que por lo menos suene eso. El delivery duty paid, entrega con derechos pagados. ¿Qué significa? Que este exportador lo paga absolutamente todo. ¿Qué es lo que paga? Y la tiene la mayor responsabilidad, porque se enfrenta a dos despachos de aduana. Despacho de aduana de salida, despacho de aduana de entrada. Acordarse que las mercancías cuando entran en ciertos países no solamente el despacho de aduana, son los impuestos. Supongamos que tenemos que presentar una declaración de IVA, un impuesto especial porque llevemos alcohol, ¿vale? Sin embargo, en Delivery Duty Paid, lo que sí no va a pagar lógicamente, el exportador serían los gastos de descarga en el almacén canadiense. Es el que más responsabilidad tiene. ¿Por qué? Porque el exportador se enfrenta a dos despachos de aduana, el de entrada y el de salida. Y esos son costes, responsabilidades, presentar bien las documentaciones. Todos sabemos cómo es la administración pública en estas materias. Vale. Luego, ¿qué Incoterm es el mejor para elegir? Lógicamente, esto no es una ciencia exacta. Primero, vamos a ser autocríticos. ¿Qué experiencia tenemos cada uno de nosotros exportando e importando? Yo siempre la lanzo, pero no quiero que me conteste. Eso es una reflexión personal. Luego, situación geográfica de la mercancía. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está la mercancía? Porque a lo mejor es un flete aéreo, me tengo que ir entonces a los Incoterm polivalentes, me viene mejor la vía marítima, me voy a un Incoterm marítimo, lógicamente, cada uno.
La experiencia de ambas partes es fundamental, porque al final, de las dos partes, quien tenga más experiencia es el que va a predominar y va a elegir el Incoterm, lógicamente. Si existe o no seguro de la mercancía, lógicamente, si yo la quiero asegurar por obligación, nos iríamos al CIP, que es polivalente, o al CIF, que es marítimo, ver qué documento tengo que hacer, certificado, el trámite de aduana, eso lógicamente, todo esto. Toda esta amalgama de cosas lo que nos dice es, ¿qué hago entonces yo? Reflexión personal. Ahora, lógicamente, esta reflexión requiere muchos años de experiencia, porque al final es como todo, en el comercio internacional es el ensayo-error, el mejor profesor o el mejor maestro para llegar a las conclusiones. Lógicamente, habría que apoyarse de un buen transitario, un buen agente de aduana, para que os informe, os digan, mira, si tú vendes con este Incoterm, sabes que te va a costar esto, porque tú tienes que asimilar costes de aduana, transporte, seguro, y eso es una cosa que lo paga el vendedor o lo paga, lógicamente, el comprador. Y eso os hace ver, porque tú puedes decir, vale, pues yo cerrar la compraventa en 80.000 euros, pero es que de esos 80.000 euros, la operativa me ha salido 5.000 euros, por así decirlo. Tenía que haber previsto, antes de cerrar un contrato, informaros bien de los Incoterm, porque luego es el que marca toda la operativa, responsabilidades, gastos y gestión. Yo digo que los Incoterm son como unas reglas de juego. Cuando cogéis una regla de juego, os vinculáis para lo bueno y para lo malo. Hay que tenerlo muy claro. Los Incoterm, evidentemente, se tarda mucho tiempo en entender. Para eso están las empresas del sector. Y también están las figuras de los consultores. Lógicamente, el contrato de compraventa internacional también es bastante importante, porque, lógicamente, usted os vaya a someter a legislaciones internacionales. Supongamos que tengáis un problema con las mercancías, ¿qué ley se me aplica? Pues la ley que las partes hayan pactado, ¿vale? Eso también es importante. Luego, ¿qué divisa voy a aplicar? Porque yo como español tengo el euro, pero es que el canadiense tiene el dólar canadiense. ¿Qué cerramos? Tercera moneda, mi moneda, la tuya, eso también se tiene que negociar. Todos sabemos la locura de los cambios de divisa, que nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. Ni que decir tiene, hay seguros que, lógicamente, que se contratan para evitar las grandes diferencias de los cambios de las divisas. Es muy importante porque la divisa sí es un elemento que tiene que aparecer en la factura comercial. No es lo mismo 100.000 euros que 100.000 dólares. Y sobre todo con las fluctuaciones de las monedas. Luego, ¿qué medio de pago voy a usar? Esto es muy importante. ¿Por qué? Siempre se sobreentiende, aunque esto es algo muy académico, que la parte dominante es quien elige el método de pago. Método de pago que conocéis, seguro que conocéis el cheque, conocéis lógicamente el pagaré, una transferencia simple, pero es verdad que hay que elegir ese medio de pago. ¿De qué dependerá? De la confianza que os dé el cliente. A lo mejor con una transferencia os basta, o si no, os iríais a un crédito documentario. El crédito documentario es un instrumento de garantía de pago que se usa, lógicamente, en muchísimas operaciones internacionales, sobre todo al principio. No sé si alguno de ustedes os suena al crédito documentario o los han solicitado, y es un método de pago que queda vinculado a una entrega documental. Hasta que no me entregues los documentos que me hacen falta, no te hago la transferencia. Intervienen bancos, lógicamente. No me da tiempo a explicar lo que es crédito documentario, porque entonces yo creo que nos haría falta un par de sesiones más, pero que sí os suene que crédito documentario es una de las mayores garantías de pago, lógicamente, para el importador, pero también de cobro para el exportador. Evidentemente, la obligación principal del importador es pagar. La obligación principal del exportador, lógicamente, es la entrega de la mercancía. ¿Qué medio de pago elegiremos? Lógicamente, dependiendo del nivel de confianza. Siempre se recurre al crédito documentario como aquel crédito, que no es un crédito, realmente es un método de pago, que da una mayor garantía. Casi todos los bancos internacionales que ofrecen lo suelen usar y es bastante recomendable. ¿De acuerdo? Hay que tener también, en una operativa hay que tener muy claro los costes financieros, porque si yo abro un crédito documentario, es un coste. Si tengo que pedir un préstamo, lógicamente, para poder pagar las mercancías, para poder cumplir con el objetivo de hacer la entrega, es un coste. Todo estos costes financieros también tienes que ser consciente a la hora de enfrentaros en una operativa. El plazo de ejecución. Hay ciertos instrumentos de pago que se tardan más en pagar porque que requieren comprobación bancaria, trámites bancarios, y también hay que tener claro. Muchas veces el tiempo apremia y preferimos coger al cliente que me pague lo antes posible. También eso es un método que hay que tener cuidado. Sobre todo el riesgo país-solvencia. No me gusta categorizar los países, pero es cierto que hay países que funcionan de una forma y funcionan de otra. Países con mayor solvencia bancaria, países con menos solvencia bancaria. Y eso sí debéis tener siempre la idea al país que vais a enviar la mercancía o del país que recibís la
recibir las mercancías. ¿De acuerdo? También lo he dicho. La clasificación tradicional de los medios de pago, pues tenemos lo simple, sería un cheque personal. Sabéis que un cheque personal lo extiende, lógicamente, la propia empresa, que eso es un documento mercantil o contable de la misma empresa, y ellos mismos lo hacen. El cheque bancario no. El cheque bancario te lo hace una entidad bancaria porque ha habido una comprobación, lógicamente, previamente de dinero. Una orden de pago simple sería una transferencia, para que no entendamos, y una remesa simple pues sería luego una entrega documental bastante simple. Luego, los documentarios, una orden de pago, todo lo que sea un medio de pago documentario significa que no te voy a pagar hasta que no esté el documento. Por lo tanto, está condicionado la entrega, lo que es el pago, a una entrega y una recepción de unos documentos, correctamente establecido en una orden en el cual el importador te dice cómo quiere los documentos, porque no vale cualquier entrega de documentos, es como lo ha estado, tanto en forma como en fondo. ¿Vale? Ahí pongo una breve definición de crédito documentario, ¿vale? Es un compromiso de pago bancario contra la presentación de unos documentos y unas condiciones exigidas del exportador al importador. Por eso es lo más fiable, aunque nada es fiable al 100%, pero es lo más fiable en una operativa de comercio internacional. Por decir, tiene el crédito documentario, ¿vale? Os invito a que investiguéis sobre él porque es bastante seguro y es bastante frecuente usarlo en las operativas de comercio, sobre todo cuando estáis con un cliente de reciente creación, o bien porque os queréis trabajar así, porque no queréis trabajar con la mayor seguridad posible, sería una buena opción, pero lógicamente no vale para todo. ¿Por qué? Porque vale para la compraventa de mercancía, no de servicio, ¿vale? Luego, se suele usar siempre por la vía marítima como método o como algo más tradicional, pero tampoco es algo totalmente excluyente. Lo podéis usar con cualquier modalidad de transporte. El importe de la venta será a partir de 10.000 euros. Siempre digo, las cuantías en comercio internacional, ponerlas siempre entre comillas o paréntesis, las cuantías pueden cambiar. A lo mejor digo yo 10.000 euros y las reglas UPC 600, que son las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, quien ejecuta el crédito documentario, puede ser que las cambie, ¿vale? Si la queréis buscar son las reglas UPC 600, ¿vale? De la Cámara de Comercio Internacional. Luego, en las ventas y en las transacciones intracomunitarias no se usa el crédito documentario. Sería siempre nuestra operativa España con tercer estado. ¿De acuerdo? Luego, por ir abreviando, me imagino, ¿no?, los operadores del mercado. Evidentemente, hay un sinfín de modalidades empresariales que os ayudan a las operativas, a la materialización física de la operativa, o bien como nosotros, ¿no?, o bien también como Extenda, a lo que es más de una consultoría, ¿no? Una orientación, ¿no? Una orientación basada en unos criterios fiables, lógicamente, y en una formación consolidada, en el cual os aconsejamos también. El transitario, operador logístico, yo es que me gusta llamarlo transitario y para mí todos son transitarios. El transitario es una empresa que se dedica a calendarizar, a instruir, a decir, cuando ustedes cerráis la compraventa, seguramente después, cuando ya el cliente argentino os ha cerrado, colgáis el teléfono, marcáis a un transitario y decís, ya he vendido unas mercancías, las tengo que posicionar en Buenos Aires. Ya el transitario empieza a trabajar. El transitario lo que hace es que os ayuda a todo. Os tramitan ciertos certificados, os ayudan, lógicamente, a los despachos de aduanas, a contratar los transportes. También es muy importante porque el transitario suele ser el primero que te cuenta la realidad. Porque a lo mejor ustedes vendéis o compráis y hasta que no cerráis eso no habléis con un transitario. Y el transitario dice, si me hubieras consultado antes o a un consultor, te hubiera dicho que no lo hubiera cerrado en Equo, que lo hubiera cerrado en CPT o lo hubiera cerrado en otro Incoterm que te hubiera generado un mayor beneficio, ¿no?, por así decirlo. Pero bueno, el transitario, lógicamente, se va especializando. Hay transitarios especializados en frutas y verduras, otros en congelados, otros en obras de arte. Es decir, cada transitario tiene su propio target de mercado, que dependiendo de cada uno de ustedes, deberéis un transitario. Por ejemplo, si ustedes os dedicáis al mundo del aguacate o del mango, que son frutas y verduras, nunca me ha quedado muy claro si el mango es fruta o verdura, pero vamos, yo lo considero fruta, no sé si será verdura. Lógicamente tendremos que irnos a un transitario que esté especializado en ese tipo de productos. Si yo me dedico a vender y a comprar productos congelados, transitarios que estén lógicamente especializados en estos servicios. El transitario os hará una cotización, os dirá, pues mira, pues por todo mi servicio, como tú has pactado el Incoterm CPT dice que esto y esto tienes que pagarlo tú, mi cotización. Lo contratáis con ellos y, lógicamente, ellos os gestionan todo. Lógicamente, con el transitario que tenéis muy buena relación, porque ustedes depositáis su confianza. Y, lógicamente, hay que confiar en los transitarios porque son gente altamente capacitada y altamente formada. Y saben del sector, saben de temas aduaneros porque, lógicamente, de todas las tareas de la operativa, lo que más respeto da es el despacho de aduana.
que todo el mundo le tememos un poco, o a Hacienda le tememos un poco a la administración. Y es verdad, y se nos puede quedar las mercancías paralizadas. Y esto pasa con Reino Unido, mercancías paralizadas por no trámites de despacho. No sé si lo viste, sobre todo en la entrada por Dover, por el tema de la aduana británica, sí se suele sufrir. Luego, el agente de aduana es aquella persona o aquella empresa que sí está especializado, lógicamente, es un representante aduanero. Es el que sí tiene la capacidad legal de presentar vuestras mercancías ante la aduana, porque se denomina presentación de las mercancías. Ustedes lleváis vuestras mercancías, figurantemente, claro, a la aduana y os piden vuestro certificado, os piden vuestro despacho de aduana. Lógicamente, son los mejores y los mayores conocedores de la legislación aduanera. Sabe el tipo impositivo que se le va a aplicar, sabe si hay aranceles, sabe si no hay aranceles, si hay acuerdo preferencial, si te hace falta un certificado que a lo mejor tú no habías caído y te hace falta, lógicamente. Los transitarios y agentes de aduana, los transitarios suelen tener también sus agentes de aduana. Los transitarios, lógicamente, ofrecen todos los servicios, transporte, aduana, seguro. El agente de aduana se especializa, lógicamente, en la aduana. Aunque es verdad que cada vez más se van pisando porque ofrecen un mayor servicio. ¿De acuerdo? Vale. Por hacer unas breves referencias sectoriales, ¿vale? Pues, lógicamente, ¿qué documento me hace falta para exportar aquellos frutos y verduras? No podemos generalizar, ¿vale? Lógicamente, podemos establecer unas mínimas pautas, porque al final es el ensayo-error, a lo mejor es cambios de última hora de legislativa, cambios de normativa, que el país de entrada me pide un nuevo certificado, eso no lo podemos controlar. Y que decir, en comercio internacional hay variables que la empresa controla y variables que la empresa no controla. Lógicamente, las legislaciones aduaneras no puedes controlar ni prever un cambio aduanero, lógicamente. Pues, por ejemplo, a muy grosso modo, para el tema de las frutas y verduras nos hará falta un certificado fitosanitario, habrá que darte de alza en el famoso CEXBE, para operativas con el tercer estado, no sé si alguna os sonará el CEXBE, es un sistema telemático que dentro de nosotros, de la agencia tributaria, lo que hace para el tema para el exportador de frutas y verduras, ¿vale? También se suele solicitar un certificado fitosanitario lógicamente, para materia de pesca, agricultura, alimentación, porque, lógicamente, es necesario tener este certificado de que nuestras mercancías están para su correcto uso y consumo. ¿Qué es lo que pasa? Que en ausencia de un acuerdo bilateral con un tercer estado, se deberá estar a los requisitos sanitarios que nos venga la normativa del país de entrada. Por eso es muy importante los acuerdos preferenciales y los acuerdos que va firmando la Unión Europea con casi todos sus socios comerciales. Porque esos acuerdos nosotros debemos saber si a lo mejor estamos entre dos países muy similares en mercado, pero uno de ellos tiene un buen acuerdo preferencial, a lo mejor me interesa más irme para allá, porque me van a facilitar ciertos trámites. Por ejemplo, también, ¿no? Los famosos certificados SOIBRE, eso sí os tiene que sonar, son temas para la seguridad y la calidad comercial. Son necesarios, ¿vale? Los certificados SOIBRE serán requeridos tanto para la entrada como para la salida para verificar que nuestras mercancías cumplen en materia de seguridad y de protección. Por ejemplo, tema de calidad, tema de conformidad. Eso ni que decir tiene que la Unión Europea es la máxima garante dentro de los mercados internacionales de la salud y la salubridad de todos los productos que entran y que salen de la Unión. ¿Vale? Por no extenderme ya más. Luego, por ejemplo, ¿no? el tema de los vinos, que aquí en Málaga, lógicamente, también hay bastante potencial en tema de vino. Lo he traído por casuística también. Certificado de origen muy fundamental en todas las mercancías. El origen hay que acreditarlo, porque si nos ampara un acuerdo preferencial, nos beneficiamos de ese acuerdo preferencial. Porque si no acreditamos el origen, entraría en la normativa de la Organización Mundial del Comercio y si hay aranceles, hay aranceles. ¿Qué pasa? Que si hay un acuerdo, no tendríamos un acuerdo beneficioso, acredito mi origen de la mercancía, me beneficio del acuerdo. No me aplican aranceles, no me aplican contingentes, no me aplican limitaciones. Muy importante revisar a qué país voy a entrar y si hay un acuerdo preferencial o un acuerdo bilateral para el certificado de origen. Por ejemplo, los certificados de los registros sanitarios, el certificado de análisis sanitario, que es el famoso Sabana, que también hace falta para el tema el certificado de la libre venta, que acredita que un producto español cumple con la normativa para el consumo de humanos sus productos de libre venta en la Unión Europea. Muy importante, si estamos hablando con denominaciones de origen protegidas o ciertas cosas protegidas, hay que certificarlas para que se nos protejan también y porque, lógicamente, puede ser fruto de una mayor protección. Siempre hay que salvaguardar a las industrias y a las denominaciones de origen. Y también, lógicamente, el certificado fitosanitario que acreditan que los productos están libres de restos de determinados pesticidas, ¿vale? Sé que es mucha información, lógicamente, pero por lo menos una breve pincelada creo que he dado,
queda a vuestra entera disposición para cualquier duda, que creo que habrá bastante, lógicamente, y espero que si hay es porque os atrevéis a salir o a retomar las salidas internacionales. Yo siempre digo que, evidentemente, los inicios no son fáciles para nadie en ningún aspecto de la vida, pero una vez que os abrís a los mercados internacionales, empresarialmente se enriquece muchísimo la empresa. Y es una cosa que nosotros, desde Extenda, siempre damos la promoción y la ayuda de que saltéis para afuera. Que es como todo, que puede ser que salte y me caiga y no vuelva a salir de la provincia de Málaga nunca más, o sea, empresas que son adictivas al comercio internacional y quieren nuevos mercados y les gusta, lógicamente. Pues por mí un placer haberos, espero no haber dado mucho la chapa, porque yo hablo mucho en muy poco tiempo, pero vamos, ahora os facilitaremos mi email, ¿vale? Cualquier duda y consulta. Sé que sobre todo los Incotel, por favor, hago hincapié antes de cerrar una compraventa, tener claro el Incotel, que luego lleváis la sorpresa se llama factura que tenéis que pagar. No solamente la factura, sino también responsabilidades, trámites. A lo mejor ustedes habéis hecho un Incotel o requiere un trámite que os requiere tiempo y ya no llegáis a la entrega de la mercancía. Y puede ser motivo de incumplimiento y resolución de contrato. ¿De acuerdo? Pues yo por mi parte creo que he intervenido, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Jesús. Yo creo que ha sido muy ilustrativo. Esta ha sido la ponencia central que teníamos prevista en esta jornada. Yo soy Cristian Gros, que soy el responsable de Red Andalucía. No quiero extenderme mucho en los servicios de Extenda, porque yo entiendo que la mayoría de los que están atendiendo a esta jornada nos conocen. Sí quiero recordarles un poco nuestro objetivo, que es único, el estratégico, que es facilitar la salida de las empresas a los mercados exteriores. Independientemente del tamaño que tenga la empresa, de la experiencia que haya tenido fuera o dentro, de cuál sea su estrategia, de los recursos que tenga. Yo creo que tenemos herramientas adecuadas a cada necesidad, con ese objetivo único, o sea, facilitar la salida de las empresas en una aventura empresarial que normalmente cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo y mucha determinación y tiempo. O sea, exportar es caro y exportar es complicado. Se puede hacer, Jesús lo ha dicho, una vez que estamos fuera y que hemos salido a los mercados exteriores, esto se puede convertir en adictivo y tendremos la necesidad de ir creciendo en otros mercados. Y Extenda, igual que otras instituciones, como la Cámara de Comercio de Málaga, por ejemplo, ofrece herramientas muy variadas para que las empresas puedan dar este salto. Empresas de información, herramientas de información para las que empiezan, herramientas de promoción para las que ya han dado algunos pasos, incluso las que ya son exportadoras regulares o expertas pero quieren entrar en otros mercados, y sobre todo también una red exterior. Estamos ahora mismo en más de 50 mercados, un equipo especializado en los 5 continentes que tienen el objetivo de estar atentos a todas las oportunidades de negocio que se presenten para las empresas andaluzas, detectar esas oportunidades de negocio y ponerlas a disposición de las empresas andaluzas para que puedan aprovecharlas. Yo quiero dar paso a Pablo Lería, CUDER, que dentro del equipo de desarrollo de mercados se ocupa de los mercados de África y Oriente Medio, para que nos dé unas pinceladas de la programación que Extenda tiene previsto desarrollar este año de 2022 en los mercados de África y Oriente Medio. Va a ser un poco una introducción a las características principales de esos mercados y ofrecer una panorámica de lo que nosotros vamos a hacer en esos mercados durante 2022. Así que, sin más, si Pablo está disponible, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, lo primero, felicitaros, porque creo que estas jornadas son interesantes. Y con ponentes como Jesús, creo que estáis logrando el objetivo, porque creo que ha dado una charla interesantísima sobre un tema que a veces resulta muy árido, pero creo que lo ha hecho francamente ameno. Bueno, yo voy a intentar emularlo, pero seguramente me va a costar. Y tampoco quiero desbordar con muchos datos. O sea, hoy yo, como responsable del Departamento de Desarrollo y Mercados para África y Oriente Medio, creo que lo interesante para la audiencia que ahora mismo presente es un poco enmarcar cómo es esta zona, cómo lo tratamos y responder algunas dudas generales que pueda haber, que son bastante de perogrullo, que son bastante obvias, pero bueno, yo creo que es interesante centrarse en ellas. Luego, efectivamente, pues voy a ver un poquito las acciones que vamos a hacer, pero en ese sentido tampoco quiero profundizar demasiado en la programación, ¿no? Bueno, África y Oriente Medio, ¿cómo lo tenemos? ¿Qué es lo primero que nos dimos cuenta al tratar este mercado?
bueno, que lo podemos dividir en 3 zonas claramente diferenciadas, 3 zonas además que tienen cada una sus características propias, ¿no? Es decir, que toda esta zona es interesante, pero no suponen más del 10% de las exportaciones globales de Andalucía. Para ser 65 países, para ser 1/3 de los países del mundo, pues demuestra que están claramente infraponderados. O sea, son unos 4.000 millones de euros lo que exportamos, teniendo en cuenta que al norte de África son 2.000, a Oriente Medio son unos 1.500 aproximadamente, 1.500 millones de euros, y que a toda el África subsahariana no son más que 500 millones de euros, ¿no? Esto, entendido así, ya da un poco la idea de cómo es. O sea, África subsahariana, 500 millones de euros para 50 países, para 48 países, con lo cual no es difícil ver cuál es la exportación media que hacemos a cada uno de esos países. Pero bueno, yo creo que lo interesante es ver un poquito cómo son esas 3 zonas. Hemos dicho, lo dividimos en 3 zonas: Oriente Medio por un lado, norte de África y África subsahariana. Oriente Medio. Dentro de nuestra división de Oriente Medio incluimos lo que sería lo que se define Oriente Medio, la península arábiga y toda la zona del creciente fértil, y aparte de eso unimos Irán y unimos Turquía. Todo esto, como decimos, he dicho las cifras generales antes, son alrededor de los 1.500 millones de euros de exportación, concentrado básicamente en 3 países: en Turquía, es un país muy interesante, en Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita. Esos 3 países concentran una cantidad enorme de esas exportaciones que hacemos. Y bueno, y en general, ¿cómo es esta zona? Pues esta zona, como cabe suponer, es una zona de, en general, un elevado poder adquisitivo, fruto de mucho hidrocarburo, y mucho petróleo y muchas materias primas en esa zona, aunque hay países de todo, pero bueno, sería una generalidad un poco. ¿Cuál es otra característica? Pues el inglés como idioma de trabajo. Es una zona donde no hace falta otra cosa que no sea el inglés. O sea, en Turquía se puede necesitar el turco, en Irán pues el farsi es imprescindible, pero básicamente el inglés es el idioma. El dólar es la moneda de referencia para casi todos estos países. Muchos de ellos tienen una vinculación con el dólar incluso en su propia moneda. Es una zona también con muchas similitudes, con muchas referencias, con mucho vínculo con Andalucía, que a veces es ventaja, a veces es inconveniente. Producen muchas cosas similares a nosotros, como Turquía, son países muy parecidos a nosotros, con lo cual no es fácil entrar en esos mercados, pero también es verdad que conocen los productos. Con lo cual, bueno, pues tenemos mucha afinidad cultural, incluso gastronómica con ellos, con lo cual es una clara ventaja. Y bueno, también siempre decimos que a pesar del alto poder adquisitivo, a veces se tiende a identificar esa zona como susceptible de comprarnos caro, de comprarnos productos gourmet, de comprarnos productos de los que pretendemos vender a alto valor adquisitivo, y la verdad es que son consumidores de productos baratos. O sea, las grandes referencias de nuestras categorías de productos, pues por ejemplo, hay un liderazgo en la exportación de pomas, de aceite de orujo de oliva, les gusta, y ellos son consumidores de aceite de oliva. Y realmente pretender pensar que es un mercado que nos va a comprar el aceite de oliva a precios gourmet, a precios de virgen extra, pues muchas veces pues supone un pequeño error de partida. Pero vamos, en general también es verdad que en zonas como Dubái o como Emiratos Árabes Unidos, el cosmopolitismo que tienen pues permite que se venda de todo, ¿no? Pero bueno, como digo, la otra característica principal de esta zona es que hay que dominar un poquito la geopolítica, ver que es una zona conflictiva, ver que no hay momento en el que Irán no esté enfrentado al resto de países suníes, que no hay momento en el que Israel pues tenga una relación complicada con sus vecinos, pero es que incluso entre los propios suníes, pues Qatar puede tener un conflicto con Arabia Saudita o con Emiratos y que le dure 3 o 4 años. O sea, realmente es interesante analizarlo siempre, analizar y acercarse a esos países con la prensa diaria porque son interesantes. ¿Cuál es la otra zona de las 3 en la que tenemos, en la que nos centramos? El norte de África. El norte de África son 5 países, están muy claros: el Magreb y Egipto, el Magreb y el Mashrek. El idioma básico de trabajo en esta zona es el francés, salvo Egipto.
Y cuando digo básico es que el inglés realmente en Marruecos, en Argelia y en Túnez es que es un idioma que no sirve, digamos, que no... es mucho más fácil que hablen español a que hablen inglés. Eso es una circunstancia que yo creo que es obvia, pero conviene también recordarla porque hay que centrarse en eso, e incluso la documentación que se requiere es francesa, con lo cual parece muy importante tener un cierto dominio del francés para atacar los mercados del norte de África. Es una zona donde vendemos muchísimo, donde las cifras de exportación a Marruecos son enormes, donde Argelia también tenemos muchísima relación, en Egipto también es un país con muchísimos intereses, Túnez también, y es en general, pues por la cercanía y por las circunstancias, pues evidentemente vendemos de todo en todos los sectores. Y luego tenemos la tercera zona, la interesante, la que le da un poco de... la que realmente estamos todos interesados en descubrir, es el África subsahariana. 49 países, como hemos dicho antes, 500 millones de euros, da una cifra realmente baja por cada uno de los países. ¿Cuál es la característica que se podría hablar de estos países? Pues nosotros a base de detectarlos, primero la heterogeneidad del país, ¿no? De África. Pretendemos que podemos tocar algo en un sitio y ya sabemos lo demás y vemos enormes diferencias. O sea, los países son muy distintos en función de cómo han sido, de cómo ha ido su historia y cuál es, digamos, la colonia cuál es el país que lo ha colonizado. Entonces vemos países de tradición británica con idioma inglés, vemos países con tradición francesa, donde el idioma es el francés, vemos todo tipo de monedas, vemos todo tipo de costumbres, de sistemas administrativos, realmente a veces descubrimos que lo que se aprende en un sitio puede no ser válido para otros. Y además, teniendo en cuenta que es un país, es un territorio donde el comercio entre ellos es relativamente bajo, a pesar de los esfuerzos de la Unión Africana, que ahora mismo es una realidad y va a suponer un cambio en ese sentido, pero que realmente las relaciones entre ellos son escasas. Entonces, el esfuerzo que se haga en cada uno de los países puede circunscribirse exclusivamente a ese país. Se va a aprender de otras muchas cosas, pero vamos, básicamente te podrás, si te centras en Ghana o en Costa de Marfil o en Senegal, pues probablemente esos sean los resultados, ¿no? Bueno, en toda esta zona, hemos dicho también lo de los idiomas. Los idiomas aquí tampoco se dice que el francés y el inglés vale en África subsahariana. Lo cierto es que el francés sirve en los países francófonos y el inglés sirve en los países anglófonos, pero no va a valer los dos idiomas en todos lados. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y también una característica general es quizá que la seguridad jurídica en África subsahariana es mayor de la que muchas veces se sospecha. Hay otras seguridades que no están tan claras, evidentemente son países complicados desde el punto de vista político y desde el punto de vista de seguridad ciudadana, pero a nivel de seguridad jurídica, pues las propias empresas son las que dicen muchas veces que las operaciones son bastante claras, y en muchos casos incluso se cobra al contado, con lo cual, bueno, pues eso, son países que en ese sentido son interesantes. ¿Cuál es la presencia que tenemos en Extenda en todos estos territorios? Bueno, pues en Oriente Medio tenemos una oficina permanente en Dubái, con ámbito de influencia en todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, y bueno, pues es una oficina con una actividad enorme y a la que de verdad os animo que toquéis. Y aparte de eso, pues tenemos antena en Turquía y antena en Irán. En el norte de África tenemos oficina en Marruecos y tenemos una antena en Argelia. Y en el África subsahariana, lo que hemos llegado a un acuerdo con ICEX para, en lugar de buscar antenas con pequeñas consultoras o demás, lo que tenemos es un acuerdo preferencial con ICEX y nosotros nos apoyamos en las oficinas comerciales del ICEX, lo hacemos todo con el soporte que nos ofrecen ellos y yo creo que es una solución que estamos realmente satisfechos. Oficinas pues tenemos en Sudáfrica, en Costa de Marfil, en Ghana, en Nigeria, en Angola, en Kenia y en Senegal, que son quizás los países que más interesan, ¿no? Junto con Etiopía y con Tanzania, pues serían básicamente los países que nos podrían interesar. ¿Qué más deciros? Bueno, pues sectores, pues los sectores en los que tenemos presencia en todos estos destinos, pues lógicamente el sector agroalimentario es interesante. Hay un clarísimo protagonismo de la industria auxiliar de la agricultura.
evidentemente tiene una presencia interesantísima en todos los mercados, el sector de la construcción, el sector de las energías renovables y de los propios sistemas energéticos, incluso sectores como el de los sanitarios. Es un poco general en los sectores en los que nos estamos centrando. Y bueno, Cristian, yo creo que no me pongo a vuestra disposición para que planteéis las dudas que queráis y desde luego contactéis para hacer las actividades que estamos realizando. Pablo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No. ¿Y en la audiencia algo que quieran preguntar? Yo a Jesús sobre el tema, una casuística de mi empresa. Perdona, si no te importa, despedimos a Pablo y dejamos el último turno de preguntas. Pablo, muchas gracias. Me parece que ha sido un resumen estupendo de las posibilidades que ofrece esa parte del mundo y de las herramientas que estamos desarrollando allí. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Y ahora dejamos un poco el turno de preguntas y respuestas. Sí, cuando quieras. Sí. La empresa en donde yo estoy, nosotros comercializamos miel de caña y tenemos varias empresas que nos piden que mandemos a internacionalizar, que mandemos pero en puertos de España para hacer grupaje. Nosotros mandamos y nosotros cogemos el transporte, la agencia de transporte, la que nosotros decidimos y la ponemos en el puerto de grupaje. Y ahí dejamos la mercancía pagada hasta la empresa de grupaje. Ahí. Entonces, el Incoterm siempre he tenido dudas en ese sentido. Yo siempre he puesto Edward y he puesto dos puntos, el sitio donde, porque no sabía si denominarlo otra cosa, porque la responsabilidad nuestra acaba ahí cuando dejamos la mercancía de ahí. Vale, vamos a organizar un poquito las ideas. Creo que la he entendido, O sea, usted lo que hace es, lógicamente, una venta Edward, pero posiciona la mercancía en una empresa consolidadora en un puerto español. Sí. No sería entonces la aplicación lógica de un Edward. Es que no sé claro. qué término ponerle. Porque, lógicamente, usted no paga el transporte principal, ¿no? No. Usted nada más que lo deposita en unos almacenes grupajistas que lo consolida. Usted lo que está haciendo es un FCA. Un FCA. Porque usted lo que está haciendo de sus instalaciones, ¿dónde está situada concretamente? Frigiliana. ¿Y lo deposita más o menos en qué zona? En Bilbao, en Sevilla. Eso es más un FCA, porque usted lo que está haciendo está posicionando en un lugar convenido, que el lugar convenido es, lógicamente, un almacén situado en origen, que origen es España, lógicamente, porque si usted está haciendo un Edward, vendrían a sus instalaciones, usted avisaría con lo que es la puesta a disposición de la mercancía, con la entrega documental, usted ya habría cumplido. Pero es que en el FCA sobreentiendo que usted no paga tampoco el despacho de aduana. Nada. Entonces, un FCA tampoco. Entonces, lo que está haciendo es una mezcla de Edward con FCA. Has creado un nuevo Incoterm. Podríamos decirlo que has creado un nuevo Incoterm. Porque, claro, estás asimilando funciones de uno y de otro. Porque, claro, si tú en un momento que pactas FCA, supongamos que lo vas a entregar en Basauri, en el País Vasco, ¿de acuerdo? Usted posiciona desde Frigiliana hasta Basauri, lógicamente, no haría despacho. Claro, es que también, bueno, aún así, podemos pactar también el Edward como ese lugar convenido. Sí. Lógicamente, es que también lo que suele pasar es que los Incoterm, como las legislaciones, dan lugar a mucha interpretación. Si usted, lógicamente, usted ha pactado un Edward, ¿de acuerdo? Lo ha posicionado, pongamos el ejemplo en Basauri, nadie le va a decir que lo haya hecho bien ni mal. Nadie le va a reclamar. Pero no, usted está asimilando un coste o unos riesgos que no lo debería asumir. Porque si usted en su factura comercial pone Edward y pondrá Edward Frigiliana, entiendo, lógicamente, se sobreentiende que usted no tramita nada. Entonces, claro, eso es como que lo que tiene que hacer entonces, cambiar el lugar y poner, por ejemplo, Edward Basauri. Se sobreentiende que la puesta a disposición de la mercancía no va a estar en su almacén de Frigiliana, sino se la vas a poner al comprador, se la habrás puesto ya en el almacén de Basauri, por ejemplo. Ahora, lógicamente, si pacta un FCA,
sabes que tienes que entregar la mercancía en un sitio convenido, supongamos que este es de Basauri, pero también tienes que entregarla con el despacho de aduana de salida tramitada, que es un coche. Por eso nunca he querido poner ese término, porque estaba yo ahí dándole... Claro, ¿qué es lo que se podría hacer, lógicamente? Realmente, siendo honesto, no se puede usar así el Incoterm. Ahora, usted es libre, lógicamente, porque es que nadie le va a venir a decir, pero ahora lo correcto sería poner ex-Word Frigiliana, o si pone ex-Word, por ejemplo, usted de Basauri, por no decir ninguna empresa, lógicamente podría hacerlo así. Lógicamente usted es el que decide con el riesgo de establecerlo, porque al final es en fábrica o en lugar convenido. ¿No? A usted le viene mejor entregarlo ahí. Nadie le va a decir que no, puede usted entregarlo ahí. Pero a lo mejor está asimilando un coste, un riesgo que no deberías asimilar. Pero bueno, puedes poner, en primer caso se podría poner un ex-Word Basauri, sobreentendiendo que la mercancía va a estar puesta a disposición de Basauri en el plazo, la fecha pactada con tu cliente, que sería el comprador. Bueno, pues yo digo, hay muchas empresas, por ejemplo, hay 2 o 3 de Gran Bretaña que hacen eso. Que son empresas que compran muchos productos españoles, los agrupan y se los llevan para allá. Claro, y el lugar de, claro, porque al final el lugar de recogida es un punto. No estaría tampoco... Yo creo que todos los proveedores hacemos lo mismo. Se lo dejamos ahí y dicen, mándame... Claro, porque es un grupaje. Entonces sí, claro, tendría sentido. Tendría sentido, claro, porque es un grupaje, porque al final el comprador no solo lleva tu mercancía, lleva más de una mercancía de distintos proveedores españoles. Pues sí se podría usar a priori. No estaría del todo incorrecto. Poner el Word así... Puedes poner ex-Word, pero ¿dónde lo entregas realmente? Tu mercancía va en el lugar convenido. Si usted con la empresa británica ha pactado que es en Basauri, las mercancías son ex-Word Basauri, por ejemplo. ¿Y el Incoterm lo refleja en la propia factura? En la factura comercial debe venir reflejado el Incoterm. ¿Cómo lo Pues, describes? ¿Como observaciones? Y ahí metes, por ejemplo... Ahí ya también puedes regir lo que es la libertad de forma, porque como un documento comercial mercantil de la empresa, mientras que cumpla con la legalidad, yo, por mi experiencia profesional, siempre he visto, por ejemplo, en el total de la mercancía, o bien lo ponen separado, ponen Incoterm, ponen CIF, porque el Incoterm tiene que tener las 3 siglas y el sitio. Es como el que tiene un nombre y un apellido. Entonces ponemos CIF Algeciras, se entiende que la mercancía se entrega en el puerto de Algeciras, ¿vale? Entonces eso puedes ponerlo en un lado de la factura, pones CIF Algeciras, lógicamente, o puedes poner también, que yo también lo he visto como algo profesional, pues se suele poner, también como era $80.000 CIF, por ejemplo, también lo he visto, pero claro, lo correcto sería poner, aparte, el Incoterm sería CIF Algeciras, porque no me da tiempo a explicarme. Los Incoterm hay muchas versiones. Actualmente trabajamos con la versión del 2020, pero vais a encontrar versiones del 2010 y versiones anteriores. Todas siguen vigentes. Ningún Incoterm nuevo deroga al anterior, sino hay que decir Incoterm CIF Algeciras 2020, por ejemplo. Eso es la nomenclatura. Claro, porque bueno, eso o mucho más fácil, lo deja reflejado en el contrato de compraventa, pues pongamos cláusula 15. Nos sometemos a las reglas Incoterm versión 2020 y hemos establecido para ello CIF Puerto de Algeciras. Como ya está en la factura suya, digamos, en el contrato de compraventa, en su factura comercial pone Incoterm CIF Puerto de Algeciras o CIF Algeciras. Sería válido. ¿Alguna duda más? Muchas. Por eso me he reído, porque yo como ahora la caja, no, pero si tenéis alguna duda más o cualquier cosa, aún así os han facilitado ya mi mail, ¿vale? Para cualquier duda lo podéis, vamos, sin ningún tipo de problema. Sí, dígame. Yo quería, yo es que pertenezco a un gremio. Sí. Primero le voy a pedir excusas a todos, porque todos son gente que vende productos fuera, productos físicos. Y usted servicio, ¿no? Y nosotros somos productores de servicios, somos parte del turismo, somos la agencia de viajes Tour Operador. Hablamos de comercio internacional y no cabe duda que el mundo del turismo y el producto turístico y por ende los servicios turísticos es uno de las industrias más importantes de exportación de este país y del Producto Interior Bruto, sin duda, ¿no? Y siempre que vengo a algo de Stenda, estuve también en la reunión de Sevilla y tal, parece que somos como la parte rara de este mundo, ¿no? Y me gustaría que se considerara la posibilidad de que hubiera algo específico dentro de Stenda que pudiera asesorarnos y tenernos dentro. Me han dicho, bueno, es que para eso está el turismo andaluz. No, turismo andaluz está para la promoción de destinos, no está para precisamente la exportación de productos. Y en nuestro caso es la exportación de un producto que luego se realiza aquí. Y en mi caso concreto tenemos una marca
que conozco, por ejemplo, muy bien a la empresa de producción él dice miel de caña, no podemos decir miel hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, de Nuestra Señora del Carmen, porque hemos llevado incluso clientes a visitar su fábrica y demás. Nosotros tenemos una marca que se llama Agrimaster. Agrimaster es una empresa dedicada, una parte de la empresa dedicada al turismo técnico, profesional, agrícola y ganadero. Es decir, lo que nosotros movemos es traer gente a España. Lo que hace es una atracción de inversión. Atraer gente para que se junten con sus homólogos en nuestro país y a su vez generar los negocios y la Sí, usted hace lo que es intermediar. Intermediamos en ese tipo de productos. Entonces, bueno, siempre echo de menos eso, el poder tener un huequito dentro de Extenda que nos pueda facilitar ese movimiento a mí y a otros muchos que estoy seguro estarían interesados, ¿no? Yo le voy a responder como técnico, porque como técnico de comercio internacional. Usted no está exportando, usted está prestando un servicio. Entonces, los servicios se prestan, no se exportan, ¿no? Entonces, claro, todo lo que me pagan me lo pagan de extranjero hacia acá. Sí, eso es una atracción de inversión extranjera. Usted lo que realmente no está posicionando ningún producto, está atrayendo a inversores, está prestando un servicio de intermediación internacional, en el cual usted localiza potenciales clientes internacionales con proveedores nacionales y usted los pone en contacto. Es como yo le he entendido su pregunta. No, yo no intervengo en eso. O sea, yo lo único que hago es ponerlos en contacto. Mi negocio es el viaje, no es la intermediación en el negocio entre el proveedor y el cliente. Yo lo que hago es traerlos para que vean nuestros adelantos en cuanto se refiere a ganadería y agricultura, y ellos luego hacen sus negocios por ellos mismos. No intervengo yo en nada de eso. Yo hago mi labor de agencia de viajes exclusivamente. Lo que pasa es que sí somos los únicos en España dedicados al mundo de la agricultura y la Pero ganadería. ¿usted le cierra las agendas a ellos? Yo les cierro las agendas. Entonces, usted está intermediando, lógicamente. Entonces, usted también está prestando un servicio de intermediación. Yo, claro, ya ahí no puedo entrar. Yo le estoy respondiendo como consultor de comercio. Entonces, claro, ya dentro de su servicio, dentro de Extenda, eso ya no entraría dentro de mi competencia. No sé si Cristian... ¿Los servicios de un grupo que viene a España es exportar o es importar? ¿Perdón? Los servicios realizados para un grupo de clientes que vienen a España. Sí, es que los servicios ni se exportan ni se importan. Los servicios se externalizan si lo va a prestar a otra empresa y los servicios se prestan. Esa es la peculiaridad. Cuando hablamos de comercio internacional, lo dije al principio de la ponencia, diferenciamos entre bienes y servicios. Los bienes sí se exportan y se importan porque es algo tangible. Lo expliqué junto con la Convención de Viena. Es toda aquella unidad tangible fruto del comercio internacional. Los servicios se prestan, lógicamente. Los servicios a nivel internacional van por otras normativas. Entonces, claro, la prestación de servicios es parte del comercio internacional, pero sería del otro área distinta a la de los bienes. Entonces, usted lo que hace es prestar un servicio, lógicamente, de atraer potenciales inversores que cierran contratos cuando usted los ha puesto casi en contacto realmente. Entonces, claro, yo le contesto como técnico. Ahora, su parcelita que digamos dentro de Extenda, creo que Cristian va a ser más directo. Entonces, si cualquier tipo de duda, por ejemplo, lo que yo le voy a resolver, pues voy a traer unos clientes y me están diciendo que necesitan ciertos certificados para poder entrar, o le hace falta a lo mejor la famosa visa, en su caso no, porque bueno, la visa Gold es más para inmobiliario, o le hace falta, eso sí, entra el consultor, porque lógicamente usted lo que está haciendo es atraer inversión, porque lógicamente todas aquellas visitantes que vienen con usted son empresas, tienen CIF, como yo digo. Entonces, al final, sí se cierra un contrato de compraventa. Y luego, usted primero hace una prestación de servicio y ellos luego materializan una compraventa de bienes. Que imagino que luego comprarán bienes, ¿no? Y comprarán, lógicamente, lo que cierran. Aún así, le voy a pasar la palabra a Cristian, ¿vale? Solo decir una cosa, que este mismo caso se dio hace muchos años en la Cámara de Comercio, con la Cámara de Comercio de Málaga, y hubo también este tema porque claro, cámaras de comercio hacían una serie de misiones multisectoriales, donde no era lógico que fueran una agencia de viajes junto con el de galletas Siro y con un fabricante de sillas. Entonces, no tenía lógica y Cámara de Comercio le dio la solución creando un sector de turismo específico para temas de promoción. Sí, usted al final lo que es un turismo empresarial. Aún así, le voy a pasar la palabra a Cristian. Sí,
¿Se me oye también por este Si te micrófono? quieres poner aquí, Perdón, lo que mi se nombre es llama. José Luis Quintero, soy Viajes Máster Internacional. Vale, encantado, José. Hola, José Luis, se ve Si bien, ¿no? quieres, No se ponga ahí. Mira, Extenda presta servicio a cualquier empresa andaluza, siendo empresa andaluza y teniendo un interés en desarrollar negocios internacionales, hay un servicio en Extenda. Lo que pasa es que hay que definirlo bien, dependiendo de cómo sea el servicio y del mercado en el que esté interesado. Quiere decir, esto no es algo que digamos, a lo mejor tenemos que hacer algo a la medida, pero la programación de Extenda es lo suficientemente amplia y abarca la cantidad de sectores, incluido la de servicios, como para encontrar algo ahí. Y si no se encuentra algo ahí, para que se pueda desarrollar. Y entre otras cosas, las agendas individuales. Cuando decíamos antes que estamos en 50 mercados, quiere decir que tenemos oficinas en 50 mercados que están a disposición de las empresas andaluzas. Si usted está interesado, José Luis, en entrar en contacto con potenciales inversores dentro del sector de la agricultura y de la ganadería, interesados en venir a Andalucía a contactar con homónimos andaluces de cara a estudiar la posibilidad de hacer inversiones, nosotros podemos prestarle ese servicio. Por ejemplo, la captación de posibles clientes, eso podemos hacerlo. Ustedes, empresa andaluza de servicios interesada en el desarrollo de negocios internacionales. Si no está, el servicio se puede adaptar, cualquiera de los que tenemos, adaptar a sus necesidades. Pero para eso tendríamos que verlo un poco, digamos, particularmente. O sea, viendo a José Belda con el que poder profundizar un poco en cuál es la herramienta que podemos ofrecerle, o dirigiéndose con su proyecto a info@extenda.es, o consultando la programación que tenemos nosotros en Extenda para las empresas de servicios en los 50 mercados en los que estamos presentes. Como resumen, yo le diría, a priori sí, o sea, nosotros apoyamos a empresas de servicios interesadas en el negocio internacional. ¿Cómo? Pues eso habría que verlo en función de sus intereses y del enfoque que quisiera darle a este apoyo. Si quiere, ahora cuando cerremos los micrófonos podemos charlar un poco más, a ver si podemos concretar algo, y si no, pues venimos a verlo desde Málaga y nos ocupamos de su caso particular. Más preguntas. Y el gerente sabe mucho de eso, ¿eh? ¿Perdón? Y el gerente sabe mucho de eso. Nuestro director general sabe mucho de eso. Sí. Ya está el turismo en Málaga. Nuestro director general sabe mucho de eso y es muy sensible y receptivo a todo lo que venga desde empresas de servicios y relacionados con el turismo. Si no hay más preguntas, yo me gustaría clausurar esta jornada agradeciéndole a Jesús, Damián, esa ponencia tan práctica y tan llena de información interesante para los presentes. Agradecer otra vez a la Cámara de Comercio su hospitalidad y a las empresas que nos han acompañado durante este rato. Esperamos haberles sido de utilidad. Y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Muchas gracias.